Una joven desapareció sin dejar rastro en un barrio tranquilo de Brasil. Días después, su cuerpo aparece en condiciones que estremecieron hasta el más experimentado de los forenses. El caso de Mercia Nakashima es una historia marcada por la obsesión, la traición y un crimen que paralizó a todo un país. ¿Qué llevó a una mente aparentemente normal a planear algo tan oscuro? ¿Y cómo es que todo estuvo durante días literalmente bajo las narices de los investigadores y no se dieron cuenta? Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Brasil, el de Mercia Nakashima. Acompáñenme a ver todos los detalles. Hola chicos, antes de empezar con el caso les quería comentar que también pueden escuchar ya todos mis videos en la plataforma de Spotify. Los tendrán en versión video y también en versión solo audio para que puedan estar al día donde quiera que estén. Ahora sí, demos inicio al video. El 6 de octubre de 1981 nació Mercia Miki Nakashima en el estado de Sao Paulo, en Brasil. Fue hija de una mujer llamada Janet, quien era profesora de primaria, y de un hombre llamado Makoto, de profesión abogado. Ambos eran de origen japonés y habían emigrado a Brasil en búsqueda de nuevas oportunidades y un futuro prometedor. Mercia creció junto a sus dos hermanos, Marcio, quien curiosamente nació el mismo día que ella pero 4 años antes, y Claudia, la hermana del medio. Quienes conocían a Mercia decían que era una mujer de carácter fuerte y decidido, una joven de personalidad explosiva y con poca tolerancia a las injusticias. Esta característica la llevó a abandonar la carrera de docencia para dedicarse de lleno a la abogacía. De hecho, uno de los recuerdos que su familia guarda de ella es el momento en el que aprobó el examen de la Asociación de Abogados de Brasil. Mientras tanto, en su vida personal, Mercia era risueña, apasionada por el baile y muy unida a su familia, especialmente a sus hermanos. Ya alrededor de sus 25 años, Mercia conoció a un hombre llamado Misael Bispo de Souza, un ex policía militar y abogado 10 años mayor que ella, con quien coincidió trabajando en el mismo despacho de abogados. Juntos crecieron profesionalmente y ambos se convirtieron en socios del despacho. Poco a poco la relación se volvió una relación sentimental, pero fue bastante tormentosa, marcada por numerosos altibajos. Ella era de espíritu libre y anhelaba disfrutar la vida y pasar tiempo con su familia. Mientras tanto, él quería que ella se dedicara más a su relación. Y es que a pesar de los intentos de Misael porque Mercia se casara con él, ya que en 2 ocasiones le propuso matrimonio, ella lo rechazó, dejando en claro que no compartían planes para el futuro. Ya en 2009, luego de 4 años de noviazgo, al final la joven decidió ponerle fin, deseando dejar atrás los conflictos, reconstruir su vida y tener una relación que se pareciera más al estilo que ella buscaba. También le propuso mantener una relación estrictamente de amistad, esto para que no hubiese malos entendidos. Para ese momento los padres de la chica estaban divorciados. Ella vivía en su propio apartamento, el cual compartía con su padre. Además de eso, también había comprado un automóvil nuevo. Al final, la carrera profesional de Mercia estaba en su auge, y ella no quería dedicarse al hogar y a la familia. Sabía que no tenía las mismas metas que su novio y por eso había decidido terminar la relación, para que él no perdiera el tiempo y encontrara una persona que buscara lo mismo que él quería. Con el tiempo la mujer adoptó la costumbre de levantarse temprano, prepararse un café y dejar uno listo para su padre. Luego de eso salía a la panadería, donde desayunaba un pan recién horneado, y disfrutaba de todos los momentos tranquilos de la vida. Pero esta vida tranquila dio un giro inesperado el 23 de mayo de 2010, cuando su vida se vio interrumpida por un doloroso capítulo. Ese día Mercia asistió a un almuerzo en la casa de su abuela, donde disfrutó de la compañía de su madre, hermanos y otros familiares. Más o menos a las 6:30 de la tarde se despidió y salió rumbo a su casa. Era un trayecto que le tomaba entre 5 y 10 minutos, dependía del tráfico, pero esta vez las cosas no salieron bien, y es que Mercia nunca llegó a su casa, dejando a su familia sumida en la incertidumbre y el temor. 2 días después de no saber nada de ella, desesperados decidieron tomar cartas en el asunto y comenzaron a buscarla por su cuenta.
Difundieron varias fotografías de la joven, recorrieron hospitales, fueron a morgues, preguntaron a conocidos, pero no lograron encontrar ni una sola pista, y cada día que pasaba la angustia iba en aumento. Sin más opciones decidieron acudir a las autoridades para denunciar la desaparición. Primero los policías descartaron la posible sustracción, pues no había llegado ninguna llamada pidiendo rescate. Además de esto, las tarjetas de crédito de Mercia no habían sido tocadas, y su automóvil, un Honda Fit de color plateado, seguía sin aparecer. Cada detalle aumentaba la sensación de que algo no estaba bien, y así la espera aumentó la tensión, por lo que la familia decidió buscar ayuda en los medios de comunicación. Fue la hermana de Mercia quien decidió dar su voz. Ella rogó que le devolvieran a su hermana en un noticiero local, y ofreció lo que fuera para recuperarla. Dijo entre lágrimas que podían quedarse con el automóvil, con el dinero de sus cuentas y con todo lo que ella tuviera, pero solo quería una cosa, que los llamaran y les dijeran que podían recogerla en algún lugar. También pidió a todas las personas que tuvieran información que les pudiera ayudar a llegar al paradero de Mercia, que la dieran a la policía inmediatamente. En ese momento ya la familia comenzó a pensar en el exnovio de Mercia, Misael. Recordemos que decían que era un joven posesivo y controlador, y según comentaron, cuando Mercia decidió terminar la relación, él había comenzado a acecharla. Además, también hubo un detalle bastante perturbador. Minutos antes de que Mercia saliera de casa de su abuela, había recibido una llamada de Misael. La conversación fue breve, pero bastante inquietante, y este dato obviamente encendió las alarmas de las autoridades, quienes no podían ignorar la posibilidad de que Misael estuviera involucrado en los hechos. Ya el jueves 27 de mayo fue el hombre quien se presentó en comisaría, a pesar de no haber sido citado. Curiosamente, él se enteró de que lo señalaban como sospechoso y abandonó el edificio apresuradamente sin dar ninguna declaración. Pero en su prisa olvidó un documento muy importante en la comisaría, un detalle que no pasó desapercibido para las autoridades. Al final fue citado al día siguiente para declarar, pero no compareció. Fue hasta el día 31 de mayo que se volvió a presentar, pero esta vez acompañado de un abogado. En su testimonio, Misael negó estar involucrado en la desaparición de Mercia, y afirmó que aunque la relación había terminado, ambos seguían viéndose. Según su versión, la última vez que habían estado juntos había sido el día sábado antes de que ella desapareciera, cuando fueron al cine. Además aseguró que intentó llamarle el día que ocurrieron los hechos, pero no pudo hablar con ella. Misael también tenía una coartada para la policía. Dijo que ese domingo él estaba en compañía de una trabajadora sexual, pero no podía proporcionar detalles que le permitieran identificarla. Su versión evidentemente no convenció a las autoridades, porque esa coartada no podía ser corroborada por nadie. Durante varios días la búsqueda de Mercia fue incansable, y familiares, amigos y autoridades recorrieron cada rincón. A medida que pasaban las horas, la esperanza de encontrarla con vida comenzaba a desvanecerse. Las pistas eran escasas y la incertidumbre crecía cada vez más. Fue hasta el 10 de junio, más de 15 días después de una intensa búsqueda, que la denuncia anónima de un pescador condujo a las autoridades a una escena escalofriante. Y es que bomberos y policías encontraron el automóvil de la joven hundido en una presa, sumergido a 6 metros de profundidad. Una de las ventanillas estaba abierta y dentro del vehículo se hallaron varias de sus pertenencias. Este hallazgo comenzó a dar una sensación de desesperanza a todo el mundo. El automóvil fue inspeccionado ese mismo día por la tarde y los peritos retiraron algunos objetos y los embolsaron como parte de una investigación, pero las esperanzas para encontrar alguna pista útil eran casi nulas. El vehículo había estado sumergido durante demasiado tiempo y al ser sacado del agua estaba cubierto de barro, lo que dificultaba mucho la posibilidad de obtener evidencias claras que pudieran servir. El techo del automóvil también estaba abollado, y era tarea de los forenses identificar qué lo había causado. Con este hallazgo también llegó una ola de angustia y desesperación. Ese mismo día, el padre de la joven contrató los servicios de un experimentado pescador de 47 años llamado Roberto. Esto para que buscara el cuerpo en las cercanías de donde se había hallado el automóvil. Menos de 24 horas después, el 11 de junio, el pescador hizo el horrible hallazgo. El cuerpo de Mercia estaba a orillas del río, flotaba boca abajo y su rostro estaba irreconocible por el avanzado estado de descomposición. Fue el hermano de la joven quien tuvo que enfrentar el desgarrador momento de identificarla. Finalmente, al verla, el impacto fue devastador, y según comentó, aquel instante le quedó grabado para siempre en su memoria. Rápidamente los peritos acudieron al lugar para realizar la primera valoración del cuerpo,
y determinaron que probablemente Mercia se había ahogado, ya que ella no sabía nadar. Durante la inspección inicial también notaron una herida de bala en su cuerpo. Ese mismo día varios agentes de policía llevaron a cabo una orden de registro en la casa de Misael, quien pronto se convirtió en el principal sospechoso. Durante la operación encontraron 2 armas de fuego registradas a su nombre. Además, según los reportes de distintos medios locales, confiscaron una camisa rota y un par de zapatos que estaban completamente manchados de tierra, objetos que comenzaron a levantar sospechas y a perfilarse como posibles evidencias clave en la investigación. Y mientras la policía seguía investigando, la familia se despidió de Mercia, sepultando su cuerpo el día 12 de junio. Todo el mundo pedía justicia y también daban a conocer su anhelo de esclarecer las cosas. 2 días después, el testimonio de otro pescador dio un giro inesperado en la investigación. Según el relato del hombre, el 23 de mayo, mientras se preparaba para pescar, observó un automóvil abandonado que flotaba parcialmente en el agua. Poco después escuchó los gritos desesperados de una mujer, justo antes de que el vehículo se hundiera. El pescador también afirmó que había visto a un hombre alto cerca de la escena, aunque por la distancia no pudo distinguir su rostro. Luego de esto llegaron los resultados del informe forense. Según los documentos, Mercia había recibido un disparo en el brazo izquierdo. El trayecto también había impactado en su boca. Sin embargo, la causa definitiva de su muerte había sido el ahogamiento, por lo que se indica que había llegado al lugar donde fue encontrado su cuerpo todavía con vida. El reporte esclareció una duda muy importante de los investigadores, ya que ellos no sabían si Mercia había llegado al lugar con el disparo o le habían disparado allí. Según los reportes, a ella le habían disparado en otro lugar. También se confirmó que el día que la joven había perdido la vida había sido el 23 de mayo. En los días siguientes, los investigadores comenzaron a estrechar más el cerco alrededor de Misael. El caso avanzaba y se llevaron a cabo 2 nuevos interrogatorios, pero la persona que declaró esta vez fue el abogado de Misael. Según él dijo, él había llorado intensamente al conocer lo que había sucedido con Mercia e intentaba mostrar una postura siempre de dolor. Pero había una cosa que las autoridades también se habían enterado, y era que el automóvil de Mercia, según algunos testigos, había estado cerca de la casa de Misael el día en el que ella había desaparecido. Cuando lo cuestionaron, él no supo qué contestar aquí. Él, sin embargo, en ese momento siguió insistiendo con su coartada inicial, que se encontraba con una trabajadora sexual. Pero también había otro testimonio, un vigilante del estacionamiento de un hospital, que aseguró haber visto a Misael estacionar ese automóvil el mismo día en el que Mercia había desaparecido, pero él siguió negando los hechos. También algunas pericias arrojaron una extraña conexión entre Misael y un hombre de 39 años llamado Ebrando Becerra Silva, quien trabajaba como guardia de seguridad. Según la investigación, Misael había hablado con Mercia 16 veces el día en que desapareció, y cada vez que la llamaba se comunicaba inmediatamente con este hombre llamado Ebrando. La policía también encontró un teléfono que era utilizado por Misael, pero estaba a nombre el aparato de otra persona. Eso sí, la tarjeta SIM o el chip que tenía dentro del teléfono sí que estaba registrado a nombre de Misael y él mismo lo aceptó. La policía creía que tal vez en este teléfono había algo muy importante para la investigación, y resultó que sí. Desde este dispositivo, Misael, los días antes de los hechos, también había realizado distintas llamadas al número de Ebrando. Durante los siguientes meses, las autoridades siguieron recopilando pistas y también testimonios. Todos apuntaban a Misael como el principal responsable de los hechos. La investigación también reveló detalles escalofriantes sobre lo que había sucedido el día de los hechos. Según se supo, Mercia había recibido un disparo dentro del vehículo y esto le había hecho desmayarse. Después del disparo, el atacante había ido hasta la presa y había empujado el vehículo al agua. Como sabía que Mercia no podía nadar, ella se había ahogado. Además, en un bosque cercano al lugar, los investigadores descubrieron un terreno que terminaba en una propiedad privada, y se especuló que posiblemente este había sido utilizado por la persona que había perpetrado los hechos para poder huir sin que nadie lo viera. Un testigo también declaró haber visto a Misael hablando con Ebrando en una gasolinera el día que había sucedido todo, y otro testigo mencionó haber visto el automóvil de Mercia con una gorra dentro. Por otro lado, las cámaras del edificio donde Mercia vivía con su padre habían captado a Misael entrando en el lugar 2 días después de la desaparición de la joven.
En las grabaciones el hombre aparecía vestido con un pantalón y una camisa de vestir, lo que despertó aún más sospechas. Misael no pudo desmentir haber ingresado al edificio. Sin embargo, según su versión, lo hizo con la intención de hablar con el padre de Mercia, porque estaba muy preocupado por la familia. Aseguró que estuvo allí más de media hora y que había sido él quien le había insistido a la familia que presentaran un reporte formal de desaparición. Sin embargo, este argumento resultó inconsistente, ya que la madre había realizado la denuncia a la policía antes de la visita de Misael. Además de eso, el padre de la joven aseguró que él no había tenido ningún interés en buscar a Mercia durante las primeras horas, solamente había llegado para preguntar dónde estaba la chica. Los investigadores encontraron un correo electrónico que Misael le había enviado a Mercia, donde había algunas frases amenazantes. Este nuevo hallazgo añadió un elemento de tensión al caso, sugiriendo que la relación entre ellos no solo había sido problemática, sino que posiblemente contenía indicios de violencia o intimidación. El texto original del correo electrónico fue entregado al Departamento de Homicidios para poder ser analizado con el objetivo de comprender mejor la dinámica que tenía la pareja. El mensaje había sido enviado 39 días antes de la desaparición de la joven, el 17 de abril, y reflejaba una muestra de dolor muy profunda, con frases de naturaleza tóxica. También se veía que había mucha rabia de Misael hacia Mercia. También se supo que la joven había tenido que apagar su teléfono en esa época para evitar hablar con él, mientras Misael le exigía una respuesta clara. Querían saber si seguirían su vida juntos o no. En esa misma época también ella le aseguró que ya no estaban juntos como pareja, que simplemente quería su amistad y que ya no tenía el deseo de tener una relación sentimental con él. Le dijo que ella solo quería divertirse y Misael le reclamó que si alguien nuevo entraba a su vida, seguramente ella se olvidaría de él. También, según Misael dijo en otro correo enviado unos días después, Mercia lo había tratado con desprecio y humillación, e incluso le recordó un accidente de automóvil cuando recibió una multa para ayudarla a ella. Para los familiares de Mercia los correos tenían un tono amenazante, pero para el abogado de él esto no era así. Según dijo, en ningún momento él estaba amenazando directamente a la mujer, y que simple y sencillamente eran palabras de cualquier hombre que hubiese sido dejado en una relación sentimental. Ya para el 25 de junio, Ebrando fue detenido y trasladado a una cárcel, como partícipe del crimen. Según las investigaciones, el día que Mercia desapareció se había reunido en persona 2 veces con Misael, lo que apuntaba a una especie de coordinación entre ambos. En su primera declaración ante las autoridades, el hombre dijo que en efecto había recibido instrucciones de recoger a Misael en la presa donde fue encontrado el cuerpo de Mercia, y también dijo haber visto al hombre en la escena con una pistola en la mano. También comentó que había escuchado a Misael celebrar todo lo que había ocurrido, repitiendo en 2 ocasiones en un tono triunfal que ya todo había acabado. Así las cosas, Ebrando fue acusado de homicidio calificado con agravantes. Sin embargo, en un giro inesperado durante una segunda declaración presentada ante la fiscalía, él desmintió su versión inicial, alegando que lo habían obligado y que solamente había hablado por la coacción de la policía, y no porque realmente esos fueran los hechos que habían sucedido. Sin embargo, el impactante testimonio del hombre ya estaba en la cabeza de las autoridades, y para ese momento Misael, quien no estaba en prisión preventiva, también fue detenido. Misael volvió a declarar diciendo que no tenía nada que ver con el crimen, y prestó una declaración de más de 2 horas. Cuando Misael llegó al departamento de policía para dar esta declaración, muchas personas lo estaban esperando fuera, gritándole improperios, y cuando salió sucedió lo mismo. Fue su abogado quien lo defendió, diciendo que él simplemente había respondido las preguntas de la policía y que estaba colaborando. Al final, el 2 de agosto se presentó la denuncia formal contra Misael y Ebrando, acusándolos de homicidio calificado. Se solicitó por un tiempo la prisión preventiva, argumentando la gravedad de los hechos. Sin embargo, aquí ocurrió una de las primeras decisiones judiciales que generó una cadena de polémica en el caso, ya que estas 2 personas fueron liberadas en las primeras etapas de la investigación, aunque el tribunal, como ya sabemos, había ordenado una prisión preventiva. El abogado de Misael había solicitado también un habeas corpus, el cual fue aceptado por el tribunal. El tribunal no solamente negó el pedido de prisión preventiva de la fiscalía, sino también decidió no mantener la detención temporal previamente ordenada. Tras esta decisión, Misael reapareció para firmar un formulario de comparecencia,
un procedimiento habitual después de que se revoca una orden de detención. Unos días después también se revocó la detención preventiva en contra de Ebrando. Al final los familiares de Mercia se sintieron muy frustrados y muy tensos, mientras seguían reclamando justicia. Evidentemente esta medida generó una ola de indignación, y la rabia creció profundamente entre los seres queridos de la joven. Las decisiones judiciales desencadenaron un giro inesperado en el caso, ya que poco tiempo después de salir en libertad, Ebrando decidió huir, lo cual evidentemente complicó las investigaciones y sumó una fuerte incertidumbre al proceso. La Fiscalía solicitó realizar entonces un ejercicio clave para la investigación, la reconstrucción del caso. Este proceso tuvo como objetivo esclarecer los detalles del crimen y constatar las declaraciones de Misael y Ebrando, esto mediante un análisis exhaustivo de movimientos y acontecimientos. La versión de Misael fue constatada con un minucioso rastreo y análisis comparativo de su teléfono celular, lo que permitió trazar sus movimientos en tiempo real y verificar si coincidían con los lugares y horas que él había dado en su testimonio. Recordemos que él había dicho que cuando Mercia desapareció, estaba pasando el tiempo con una trabajadora sexual. Paralelamente, la policía también examinó los últimos pasos del hombre e intentó reproducir el camino que él aseguró haber tomado. Esta reconstrucción se realizó desde la casa de Misael sin la presencia del hombre o de sus abogados, y los agentes de policía asumieron los tres roles: el sospechoso Misael, el posible cómplice Ebrando y la víctima Mercia. La primera etapa de la reconstrucción se centró en el trayecto desde la casa de Mercia hasta la presa, lugar donde, como ya sabemos, se encontró su vehículo y su cuerpo. En la presa, los peritos realizaron una simulación de lo que ellos pensaban había pasado. Según las hipótesis, como ya dijimos, Mercia ya había recibido el disparo y estaba en el automóvil perdiendo el conocimiento. Posteriormente, como ya sabemos, el vehículo fue arrojado al agua. Los investigadores utilizaron cámaras para documentar cada paso del proceso, buscando posibles inconsistencias entre las pruebas y las declaraciones. Además, también reconstruyeron los movimientos de Ebrando, quien según su propio testimonio se había reunido con Misael en 2 ocasiones en 2 lugares distintos, uno de ellos la presa. La reconstrucción no solo permitió fortalecer las hipótesis iniciales, sino también dejó al descubierto múltiples incongruencias en las versiones presentadas por Ebrando y Misael. Y es que la información de los teléfonos era crucial, y esta mostraba que Misael había estado cerca de la presa el día que ocurrieron los hechos. Luego de todo este complejo proceso judicial, se concluyó que tanto Ebrando como Misael tendrían que enfrentar un juicio por la muerte de Mercia. Para ese momento ya no se sabía en dónde estaban los 2 hombres, por lo cual se incluyeron en la lista de personas buscadas por la policía. Bajo la creciente presión de las autoridades y los medios de comunicación, Misael decidió entregarse voluntariamente, luego de haber permanecido prófugo durante varios meses. Su decisión se produjo después de que la policía comenzara a intensificar sus búsquedas. Una vez entregado, Misael fue recibido en la comisaría y rápidamente trasladado a prisión preventiva. A lo largo del proceso continuó insistiendo en su inocencia y mantuvo su versión de los hechos, pero la policía ya tenía pruebas directas que lo incriminaban. Ebrando, sin embargo, logró evadir a las autoridades durante un largo periodo, manteniéndose fuera del radar de la policía hasta junio de 2012, cuando fue capturado en un operativo que se realizó en una zona rural. El juicio de Misael y Ebrando así comenzó en marzo de 2013, y debido a la explotación mediática del caso, fue el primero en la historia de Brasil retransmitido en directo por televisión. Según la fiscalía, Misael actuó movido por los celos, incapaz de aceptar que Mercia estaba poniendo fin a su relación. Debido a esto, le había privado de su libertad, le había quitado la vida y luego había intentado encubrir el crimen. Se presentaron pruebas contundentes, como por ejemplo un informe forense que revelaba que los zapatos que se habían encontrado manchados de lodo en la casa de Misael eran los que él había utilizado el día de los hechos, ya que el lodo era el mismo que estaba en la presa. Tenían los mismos fragmentos microscópicos de algas de agua dulce. La parte acusadora también presentó 16 testigos, cuyas declaraciones fueron completamente fundamentales. Entre ellos se encontraba el propio Ebrando, que para el juicio había reiterado su versión original. Señaló a Misael como el autor material del crimen y él simplemente como la persona que lo había ayudado a huir del lugar. También declaró una trabajadora sexual. Esta mujer, al escuchar del caso en las noticias y pensando que seguramente Misael no tenía coartada,
fue quien le dijo que ella podía, a cambio de una cantidad de dinero, fingir que era la mujer con la que él decía haber estado ese día. Él consiguió incluso que ella aceptara su propuesta, pero todo esto había sido parte de una estafa. El abogado de Misael insistió en su inocencia a lo largo de todo el proceso. Confirmó que él no tenía nada que ver y que las pruebas en su contra eran insuficientes. Pero todo lo que decía Misael en su declaración rápidamente fue cuestionado y desmentido. Um homicídio significa matar alguém. O senhor concorda comigo? Concordo. Foi o senhor que matou Mércia Nakashima? Nunca, excelência, jamais. Finalmente, después de 4 días de juicio, el jurado emitió su veredicto de culpabilidad. Misael fue condenado por homicidio triplemente calificado y ocultación de cadáver, y condenado originalmente a 20 años de prisión en régimen cerrado. Sin embargo, luego de presentar una apelación, el abogado de la familia de Mércia pudo aumentar la pena a 22 años y 8 meses. Por su parte, Brando fue sentenciado a 18 años de prisión. En octubre de 2021, su defensa solicitó su libertad, alegando buena conducta. Brando disfrutó entonces de 10 concesiones de libertad temporal, regresando siempre a prisión después de finalizar cada periodo. Además, le otorgaron 689 días de remisión de pena por trabajo. Y finalmente en 2022 se le concedió el régimen abierto y salió en libertad, aunque con restricciones y normas. En el caso de Misael, él salió de prisión en 2020, cuando recibió el beneficio de arresto domiciliario por la emergencia sanitaria mundial. Él solicitó este beneficio argumentando que formaba parte de un grupo de riesgo, ya que para ese entonces padecía de hipertensión arterial y tenía el sistema inmunológico comprometido. Sin embargo, después de 3 meses en su casa, el tribunal revocó el beneficio y debió ir de vuelta a prisión. Ya en abril de 2022, Misael fue expulsado al final de la corporación militar y perdió su patente como abogado. Además, fue despojado de todas sus condecoraciones y de su registro de arma de fuego. Y después de cumplir 11 años en prisión, se benefició del régimen abierto. Por lo tanto, según se sabe, está cumpliendo el resto de su condena en su domicilio bajo ciertas restricciones impuestas por la justicia. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como siempre decimos, un caso muy triste, un caso muy impactante y un caso que nos pone a pensar en algo bastante importante, y es: ¿la gente se puede reinsertar o no? Como vemos, Misael ya está en su casa terminando de cumplir el resto de su condena, mientras Mércia no tuvo la oportunidad ya de convivir con su familia, de vivir en su casa y de realizar sus sueños. También es importante ver aquí el tipo de relaciones a los que nos enfrentamos día a día y de cómo la obsesión de una persona puede llegar a escalas inimaginables. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Suscribirse es completamente gratis, también van a encontrar mis otros canales en la descripción de este video y en mis redes sociales también me pueden seguir. Allí subo contenido casi todos los días. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.